Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene, de la ciudad de Torrevieja, les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder dejar una reflexión acerca de la autoridad espiritual, basándome en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 27, y con el título del propósito de la autoridad espiritual. Hay algo muy importante que debemos conocer y entender, y es que todo, absolutamente todo dentro del reino tiene un propósito. Tenemos que ver y entender que no puede usted tener poder sin haber recibido antes autoridad. La autoridad y el poder caminan de la mano, van juntos. Cuando usted y yo llegamos al Evangelio, llegamos a conocer a Cristo y empezamos a caminar en un camino de justicia, empezamos a vivir una vida recta delante de Él, a hacer las cosas de la manera justa y agradable que es para Dios, poco a poco vamos ganando ese poder y esa autoridad. Amén. Dice la Biblia en el libro de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad mandan aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Cuando te mueves en un plano de autoridad de parte de Dios, delegada por el cielo, aún los demonios van a tener que resistirse, van a tener que salir, van a tener que abandonar el cuerpo de aquella persona o la región donde tú te encuentres. Ellos no van a poder ejercer dominio, ellos no van a poder por mucho tiempo resistir a la oración, a la obra y a la presencia que portas del Espíritu Santo, por cuanto se te entregó una autoridad, se te dio un poder. En Dios, como lo decía al comienzo, todo tiene un propósito. Nada que Dios creó, lo creó por casualidad. Dios no juega al azar. Dios todo lo crea con un propósito, con un fin. Y lo crea para impartir. Porque todo lo que Él hace lo crea con un diseño único. Nada de lo que Él hace carece de propósito en la tierra o en la eternidad. Dios creó primero al primer hombre, Adán, a imagen y semejanza de Él, y lo equipó de toda autoridad sobre la creación. Le asignó el tomar dominio sobre la tierra. Pero Adán perdió esa autoridad y quedó preso, quedó cautivo de la maldición. Se convirtió en esclavo del pecado y esclavo de Satanás. Entonces vino Jesús, el segundo Adán, y por medio de su obra en la cruz recuperó esa autoridad que el hombre había perdido y se la entregó a la iglesia. ¿Para qué? Para volver a poner a Satanás bajo sus pies y para volver a manifestar el poder sobrenatural de Dios a la humanidad. Sin la autoridad que Jesús recuperó, todo ejército de poder sobre el diablo sería ilegal. El enemigo sabe que el ser humano no tenía autoridad sobre él. Pero hoy, con la obra de Cristo completada y el empoderamiento a través del Espíritu Santo de Dios, lo único que le falta a la iglesia es la revelación de esa autoridad y de qué posición tiene en el ámbito espiritual. Usted necesita entender que usted tiene una posición en el mundo espiritual. Y desde esa posición donde usted ha sido sentado en lugares de autoridad junto con Cristo, es que usted vence todo pecado, todo deseo de la carne, toda obra de las tinieblas. Ahora bien, ¿quién puede ejercer autoridad espiritual? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede o quién tiene esa autoridad? Todo creyente que ha nacido de nuevo. Todo creyente que está bajo sumisión a Dios. Todo creyente que está rebosando de la presencia del Espíritu Santo. Todo creyente que ha abandonado su condición caída, el orgullo, la soberbia, la altivez. Aquel que entiende que hay autoridad delegada por Dios y aprende a ser obediente a Dios por medio de aquellas personas que lo enseñan. Ahora bien, ¿qué propósito tiene la autoridad? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el propósito que cumple nosotros como iglesia? Ejercer poder sobrenatural de forma legal. Es uno de los propósitos, porque la autoridad viene de parte de Dios. Usted no la puede tomar, sino que es Él quien nos la da por medio del sacrificio de Jesús en la cruz.
Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En el original griego hay una versión que dice: el reino de los cielos ha sido administrado por la fuerza, y los que están en gobierno, los que están en poder, lo controlan. Es decir, quienes están en el gobierno tienen las llaves para acelerar esa autoridad sobre la tierra. Y hablamos de los gobiernos espirituales, no hablamos de gobiernos terrenales. Dice la Biblia que nos dio poder y autoridad para atar y desatar, para restringir, para arrestar, para cerrar, para ligar, para prohibir, para declarar ilegal, ilegítimo e impropio todo aquello que viene en contra de lo que Dios estableció. Deshacer los permisos o las obras ilegales. Desamarrar, eso dice desatar, desamarrar, legitimar o legalizar, abrir y quitar. Puertas que se han cerrado por maldiciones, por herencias, cortar todo eso de nuestra vida. Dios nos dio esa autoridad. Lo que usted permita en su vida, eso sucederá. Y lo que usted no permita, no sucederá. Porque Dios le ha dado a usted esa autoridad para que usted quite de su vida lo que no sirve y añada lo que viene de Él. ¿Desde dónde? Desde una posición de gobierno espiritual. Cuando el enemigo no ve gobierno, él reta a esa autoridad. Él reta a esa autoridad y esa autoridad se tiene que poner en orden en el territorio en el cual se encuentra, en su hogar, en su familia, en sus finanzas, en su ministerio, en su iglesia, para que entonces pueda operar en el mundo espiritual con esa autoridad que le ha sido delegada. También el propósito de la autoridad es establecer el orden. El requisito para que el orden venga, el requisito para que el reino, venga sobre la tierra es el orden. En un mundo de desorden no puede operar el reino de Dios. El Espíritu de Dios vino primero para poner orden. Dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios tuvo que venir a poner orden. Por tanto, usted tiene que empezar a poner orden en su vida, orden en su hogar, orden en su economía, en sus gastos, en lo que invierte, en lo que hace con el dinero que Dios le provee, porque no es fruto de su trabajo solamente, es fruto de Dios, que es quien le provee a usted un trabajo. Otro de los propósitos que tiene la autoridad espiritual es para subyugar las obras de las tinieblas, los principados, las potestades, los gobiernos de las tinieblas. El Señor dice en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad, poder, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lo primero que Jesús les dio a los discípulos fue autoridad sobre los demonios. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso dice Mateo 10:1. En ese momento, los discípulos recibieron un nivel de autoridad delegado para hacer lo que Jesús hacía, teniendo la misma autoridad que viene de Él. Por medio del cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, es que se establece el gobierno a través de los ministerios, como el Señor Jesús los dejó establecidos. Y lo último que quiero hablar en esta mañana del propósito de la autoridad espiritual es para poder destruir las obras de las tinieblas. Dice la Escritura en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Jesús vino a eso, a deshacer las obras del diablo. La autoridad no es para que usted presuma de ella, la autoridad no es para que usted se infle, su ego se infle y crea usted que es más que los demás. No, la autoridad es para ser puesta al servicio del pueblo. La autoridad es para que usted sirva. Una persona en autoridad sirve, una persona en autoridad libera, una persona en autoridad sana, una persona en autoridad restaura. Es lo que Jesús vino a hacer, a deshacer las obras del diablo. El divorcio, las peleas, la contienda, la burla, el rechazo, la ira, la ansiedad, la depresión son obras de las tinieblas.
Y usted y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, con la autoridad, revestidos del poder y la autoridad de Él, tenemos que deshacer esas obras de nuestras vidas y de aquellos que están a nuestro alrededor. Cuando el reino de Dios llega a un lugar, tenemos ese poder y esa autoridad para manifestar el amor del Padre por sus hijos. Y como evidencia, las personas son sanadas, los corazones son transformados y las personas empiezan a vivir una vida diferente y nueva en Cristo. Jesús recuperó esa autoridad que usted y yo habíamos perdido por causa del pecado de Adán. Ahora usted tiene autoridad, ahora usted tiene un poder legítimo, otorgado. Eso lo ha dado Dios para aquella persona que vive una vida en orden. Una autoridad dada por Dios para atar y desatar. Ate aquellas cosas que están queriendo gobernar su vida. Tome autoridad primero sobre usted. Eche fuera todo aquello que lo gobierna, pensamientos caídos, visitaciones de espíritus nocturnos, cosas que vienen a perturbar su mente, deseos de la carne, envidia, celos, contiendas. Tome autoridad en eso. Para eso se la dio Dios, para eso vino el Hijo de Dios, para reprender toda obra contraria a la palabra. Quiero orar en esta hora, orar por su vida y declarar que en el nombre de Jesús de Nazaret, usted se reviste de esa autoridad dada por Dios. Que esa autoridad viene sobre su vida y que usted empieza a operar ahora en el mundo espiritual. Usted empieza a operar en su hogar, en su familia, con poder, con autoridad. Cuando hablo de autoridad no hablo de hablar más fuerte que otros, de gritar más. No se trata de eso. Muchas veces la autoridad se manifiesta en silencio. Cuando usted llega a un lugar y la persona tiene respeto, reconoce la autoridad que hay en usted, lo que usted porta. Las conversaciones vanas, las conversaciones vulgares cambian. Hay silencio a causa de que ha llegado una persona empoderada por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque su testimonio ha hablado de la autoridad que usted carga. Porque su testimonio ha hablado de la autoridad que usted porta. Y esa es mi oración en esta mañana. Que ante todo usted pueda reconocer y entender que una vida en desorden es una vida escasa de poder y de autoridad de Dios. Y que usted la necesita para que todo en su entorno sea cambiado, es poner las cosas en orden. Y si no es capaz, dígaselo a él, dile: Maestro, tú que desde el principio a través del Espíritu Santo estabas poniendo todo en orden, hazlo en mi vida. Como ordenaste los planetas, ordenaste las estrellas, las conoces por su nombre, como sabes absolutamente todo lo que existe, lo creado, lo visible y lo invisible, hazlo también en mi vida. Hoy me dispongo para recibir de ti, Señor amado, esa autoridad delegada, no para hacer sumisos a otros, Señor amado, sino para ser yo el primer sumiso delante de ti, para poder humillarme delante de tu presencia, para reconocer que toda autoridad viene por ti, Señor amado, y para seguir siendo las obras que tú me has encomendado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo oro en esta mañana, oro en esta hora, a la hora que estés escuchando este mensaje, para que recibas y te revistas de ese poder y de esa autoridad, como dice la palabra. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús, con la autoridad dada por el Padre, con la autoridad derramada en la cruz del Calvario. Hoy pones tu vida en orden, te declaras discípulo de Jesús y empiezas a vivir una vida revestida de poder. Yo te bendigo desde el Ministerio Cristo Viene y declaro que tu vida empieza a cambiar por medio de la obra redentora de Jesús y por medio de su Santo Espíritu que viene sobre tu vida. Si el Espíritu de Dios no está en ti, no hay autoridad que pueda ser manifestada. Jesús hizo las obras que hizo porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él y lo ungió. Fue ungido por Dios con una asignación especial. Jesús vino como hombre, 100% hombre, y el Espíritu de Dios le guió, le llevó al desierto, le trajo. Desde el principio estuvo el Espíritu de Dios en su ministerio, en su vida. Así que dedica tu vida al Espíritu Santo de Dios y verás que la autoridad del Padre, del Hijo, vendrá sobre ti. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.